tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 13 de abril del 24, es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado suizo en un fallo histórico sobre cambio climático. ¿Por qué es un fallo histórico? Porque es la primera vez que este tribunal emite un fallo sobre el tema del cambio climático, y su fallo es inapelable y además es vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, atendiendo una demanda de la Asociación Suiza Mayores por la Protección del Clima, compuesta por 2.500 mujeres que tienen en promedio 73 años de edad, la cual había denunciado al Estado suizo por deficiencias en su política climática que perjudicaban gravemente el estado de salud de sus miembros, falló que efectivamente el Estado suizo estaba violando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, interpretando el artículo octavo de ese convenio como un artículo que consagraría el derecho a una protección eficaz de las autoridades contra los efectos adversos graves del cambio climático. Este era un fallo esperado porque, como claramente va a ser el caso, establece jurisprudencia en el sentido de que es lícito exigir rendición de cuentas a los estados por su inacción para atenuar el cambio climático. La segunda noticia es que el Parlamento polaco dio el primer paso para liberalizar la práctica del aborto en ese país. El Pleno del Parlamento polaco presentó 4 proyectos de ley con ese fin a un comité especial bipartidista del Congreso que debe emitir opinión sobre los mismos y devolver el tema a la Cámara, al Parlamento, al Pleno del mismo, ¿no? Estas medidas tienen asegurada la aprobación en el Parlamento, en tanto están respaldadas por el partido o la coalición de fuerzas políticas que respalda al gobierno centrista del primer ministro Donald Tusk. Y presentan diferentes alternativas para ampliar la práctica legal del aborto. Esto es una promesa de campaña de Tusk que además atiende a una solicitud del Parlamento Europeo, que al aprobar una resolución pidiendo que se incluyera el aborto en la lista de derechos fundamentales de la Unión Europea, había hecho una referencia expresa a Polonia, que es el país que más restringe la práctica del aborto dentro de la Unión. Hasta ahora solo era legal, o es, porque todavía no se ha modificado la norma, en casos de violación, incesto o peligro para la salud o la vida de la mujer. Los 4 proyectos enviados a comisiones implican en 2 casos permitir la interrupción sin restricciones del embarazo hasta las 12 semanas tras la concepción, y otro de ellos implica un retorno al estatus que existía legalmente en Polonia hasta 2020, cuando se permitía el aborto también en caso de grave malformación o enfermedad incurable del feto. Pero incluso si fuera aprobada alguna de estas normas, el problema es que todavía es probable que el presidente conservador Andrzej Duda vete la norma propuesta por el Congreso. La tercera y última noticia de hoy tiene que ver con lo que dije en el podcast anterior. Recuerden que ahí decía que no había un fallo judicial que culpara a Irán por atentados terroristas perpetrados contra la Asociación Mutual Israelita de la Argentina y la Embajada israelí en Buenos Aires en la década del 90. Pues finalmente un fallo de ese tipo ha sido emitido por la justicia argentina. La justicia argentina culpa al Estado iraní por los atentados de la década del 90 contra la embajada israelí en Buenos Aires en 1992, donde murieron 22 personas, y contra la Asociación Mutual Israelita de la Argentina del año 94, donde murieron 85 personas. La Cámara Federal de Casación Penal dictaminó
que ambos fueron ordenados por el gobierno, ambos atentados terroristas, por el gobierno de Teherán y llevados a cabo por miembros de la organización Hezbollah. Confirmó además las penas para los principales investigadores del caso porque eran acusados de haber sembrado pistas falsas, el juez Juan José Galeano y los fiscales Amon Mullen y José Barbaquia. Ambos delitos han sido calificados además como crímenes de lesa humanidad, lo cual permite tres cosas. Primero, que Irán sea denunciado ante tribunales internacionales. Segundo, que los crímenes sean imprescriptibles, pese a que ha pasado un cuarto de siglo prácticamente desde que ocurrieron, o por lo menos desde que ocurrió el primero. Y además permiten la jurisdicción universal, es decir, los tribunales de cualquier estado podrían enjuiciar y condenar a los autores intelectuales y materiales. Desde el año pasado, además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizaba si la Argentina impartió justicia tras los atentados, después de que la agrupación de familiares de las víctimas, Memoria Activa, presentara un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que delegó el caso a la Corte. Antes de que la Corte se pronuncie ya había un fallo, sin embargo, ¿no? En cuanto al tema de análisis, se reunieron antes de ayer en los Estados Unidos durante una visita oficial del presidente Javier Milei, el presidente argentino y Elon Musk, y hablaron de la conveniencia de promover el libre comercio y de que el mercado fuera el principal fuente o mecanismo de asignación de recursos en la economía, en detrimento del intervencionismo estatal. Dicho eso, sin embargo, el caso es una prueba fehaciente de cómo mientras Milei adopta decisiones de política económica con base en su ideología política, Elon Musk en realidad es un empresario pragmático que dice una cosa y hace otra, ¿no? Porque una investigación del diario Los Angeles Times encontró ya en 2015, no habla de lo que ocurrió entre 2016 y 2024, hasta 2015, según Los Angeles Times, las empresas de Elon Musk, como Tesla, habían recibido un total de 4.900 millones de dólares de fondos públicos o del Estado, sea a través de préstamos en condiciones preferenciales, sea a través de contratos públicos, sea a través de exoneraciones tributarias, o sea, dejó de pagar dinero antes que recibir dinero en este caso, o de subsidios, como por ejemplo los que se establecieron en tiempos de pandemia para un conjunto de empresas, no solo las de Elon Musk. Pero digamos que Musk hable de libre mercado cuando se ha beneficiado sistemáticamente de fondos públicos a lo largo de años, poco indica que su actitud frente a la materia es francamente hipócrita. Lo menciono por lo siguiente, porque en el caso de Javier Milei se suele decir que un ajuste y una reforma del Estado en la Argentina son necesarias dada la herencia recibida de los gobiernos anteriores. Y aunque eso en buena medida es verdad, lo que quisiera un poco señalar es que me da la impresión de que Milei adopta decisiones no solo basado, mejor dicho, en cómo sus decisiones en materia de política económica pueden afectar el desempeño futuro de la economía argentina, sino también basado en consideraciones puramente ideológicas. Por ejemplo, la propuesta de dolarizar la economía. Sí, dolarizar la economía es una forma de enfrentar la inflación, ¿no? Pero, como dijo Elmer Cuba, entrevistado por un podcast de Comité, hay formas más eficaces de bajar la inflación que la dolarización. La dolarización sería problemática, según esas declaraciones, por tres razones. En primer lugar, porque al renunciar a la moneda nacional pierdes el llamado señoreaje. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Estado argentino emite, suponiendo que no emita de manera inorgánica, como se solía decir antes, se produce un efecto
digamos, propio de la alquimia, dirían algunos, ¿no? La alquimia intentaba convertir metales comunes en oro. Bueno, la emisión tiene un efecto muy parecido al de la alquimia, solo que en este caso es real, no imaginario. El Estado o el Banco Central, cuando emite dinero, el costo para el Estado o el Banco Central de hacer eso es el costo de imprimir papel. Pero ese dinero tiene poder de compra real en la economía, ¿no? Ese señoreaje, así se le llama, se perdería en caso de renunciar a una moneda propia. Se pierde también política cambiaria, ¿no? El uso, por ejemplo, de las reservas en dólares de los bancos centrales para intervenir en el mercado cambiario y tener incidencia sobre el tipo de cambio del dólar, por ejemplo. También se pierde al renunciar a la propia moneda política monetaria, porque a través de la emisión de dinero o de la tasa de interés de referencia que fija el Banco Central tiene influencia sobre la oferta de dinero en la economía. Todas estas prerrogativas del Banco Central, que podrían ser útiles en determinadas coyunturas, se pierden en caso de adoptar una moneda como el dólar, en donde además los ciclos de la economía argentina terminarían atados, la política monetaria, digamos, a los ciclos de la economía estadounidense, que claramente no son similares, ¿no? Entonces, cuando en Argentina tal vez se necesite una política monetaria contractiva, en Estados Unidos tal vez se requiera para, digamos, enfrentar bajas tasas de crecimiento, una más expansiva o cosas por el estilo. Eh, Ahora bien, la propuesta de dolarización no parece ser la mejor forma de lidiar con la inflación, pero sí logró un objetivo ideológico que se ha planteado explícitamente Milei. Milei dice que en lo táctico es minarquista, pero que en el largo plazo es anarcocapitalista. Lo que en buen romance eso implica es minarquismo, estado mínimo, ¿no? Esa es la etimología de la palabra, y anarcocapitalismo implica la desaparición del Estado. Entonces, dolarizar la economía, renunciar a la propia moneda y clausurar el Banco Central eventualmente, no son la mejor forma de combatir la inflación por estos costos adicionales que implica y que no implicaría una política monetaria, digamos, eh, destinada a controlar la inflación, pero sí logra el objetivo de reducir el tamaño del Estado, que es en sí mismo un objetivo para mi ley. Y esto es importante porque, claro, ahora se dice que habrá competencia de monedas y ya no se habla tanto de dolarizar, pero cuando a los funcionarios del gobierno se les pregunta si mantienen el plan de dolarización, no dan una respuesta clara, ¿no? El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, por ejemplo, se niega a descartar la posibilidad de una dolarización. Y claro, aquí el punto es cómo van a competir dos monedas cuando una de las dos, el peso, es una moneda de cuya existencia a futuro no se sabe mucho, ¿no? ¿Cómo esperar que la gente ahorre en pesos o firme contratos de mediano y largo plazo en pesos cuando no sabe si el peso va a existir y en la eventualidad de que deje de existir, claramente su cotización se va a deteriorar dramáticamente en la etapa previa a su desaparición, ¿no? Entonces, esa obsesión con la dolarización a la que no se renuncia puede tener costos reales sobre la economía. Otro ejemplo, Milei repite constantemente, esto lo toma de Milton Friedman, que, cito, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, lo cual claramente no es cierto. Hay ocasiones en donde la inflación no es producto de la política monetaria, por ejemplo, la emisión o la fijación de tasas de referencia por parte del Banco Central. Piensen en el caso del Perú. 2020 la inflación estuvo dentro del rango meta de entre 1 y 3%, era 1.97, 2019 fue 1.90%. Pero el año 2021, durante la pandemia, recuerden, la inflación sube a 6.43%, el 22 a 8.46%, el 23 vuelve a bajar
está en 3.2%, pero por encima del rango meta de entre 1 y 3%. Y uno diría, bueno, esto es producto que de emisión inorgánica por parte del Banco Central de Reserva del Perú, o porque el banco ha dejado de ser un ente autónomo o algo por el estilo. No. Julio Velarde es el sempiterno presidente del Banco Central de Reserva. Su directorio sigue siendo, su directorio sigue siendo profesional competente y autónomo del poder político. El mandato del Banco Central sigue siendo uno referido a precios, no a nivel de empleo, como en Estados Unidos, por ejemplo. Y el rango meta de inflación se ha mantenido entre 1 y 3%. De hecho, una de las dos principales políticas de política monetaria del Banco Central, vale la redundancia, la tasa de interés de referencia, si acaso se manejó de manera restrictiva, ¿no? Por ejemplo, en enero del año 2023, el Banco Central de Reserva había subido por 18ª vez consecutiva la tasa de referencia. Había subido de 0.25% en 2021 a 7.75% en 2023. Es decir, no es que hubo una política monetaria expansiva que ayude a explicar la inflación. Tampoco la explica la emisión, porque obviamente hubo emisión, pero no fue emisión, digamos, superior a la demanda de soles de la economía. Lo dice en uno de sus informes el propio Banco Central. La emisión fue acorde con la demanda de la economía, no fue una emisión, como se solía decir antes, inorgánica. La inflación, por ende, no fue en el caso del Perú en esos años un fenómeno estrictamente monetario. Eh, y eso lo dice el propio Banco Central de Reserva del Perú en un comunicado de enero de 2023. El aumento de los precios internacionales de la energía y alimentos desde la segunda parte del 2021, acentuado por los conflictos internacionales, ha conllevado un aumento fuerte de la tasa de inflación a nivel global en magnitudes no vistas en muchos años. Dicho sea de paso, cuando dije que la oferta monetaria creció en la misma proporción que la demanda por soles, eh, eso es una prueba de que a veces la emisión es un producto de la inflación, no su causa. Se dan ambos fenómenos de manera contigua en el tiempo, pero la inflación en ese caso específico no es un fenómeno estrictamente monetario. ¿De dónde vienen estos problemas que menciona el comunicado que leí parcialmente del Banco Central? De la pandemia, de los cortes en las cadenas de suministro que esta produjo y de la guerra en Ucrania, que elevó temporalmente el precio del gas, el petróleo, el trigo, los fertilizantes que exportan los países involucrados en esa guerra. La inflación se debió a un shock externo, no a la política monetaria del Banco Central. Lo mismo podría decirse respecto a la conducta en materia de política stricto sensu de Milei en la Argentina. Por ejemplo, la ley ómnibus y el decreto de necesidad y urgencia. En lugar de priorizar aquello que consideraba fundamental, le envió una ley con la ley ómnibus al Congreso con 664 artículos. Eh, Pretendiendo un cambio radical de la naturaleza del Estado en la Argentina y su relación con la economía a través de dos proyectos, la ley ómnibus y el decreto de necesidad y urgencia. Por ejemplo, la ley ómnibus contenía tanto artículos para reformar el sistema de pensiones, un tema genuinamente importante y urgente, podría decirse, con un artículo que pedía cerrar el Teatro Nacional. ¿Qué necesidad había de incluir eso haciendo menos probable? O sea, uno hacía menos probable que aprueben el proyecto, porque si había que aprobarlo en su conjunto, había muchos artículos que podían generar resistencia, como el que acabo de mencionar, en lugar de centrarte en los, digamos, en las prioridades fundamentales. Y dos, si se vota artículo por artículo, está el tema de que podrían terminar siendo, digamos, derogados artículos que sí sean importantes por esta forma tan caótica de debatir el proyecto, ¿no? Producto de la propia naturaleza del proyecto, 664 artículos.
En cuanto al decreto de necesidad y urgencia, pretendía no solo aprobar normas, sino derogar hasta 300 leyes. Entonces había cosas fundamentales como la regulación del mercado laboral, quiero decir fundamentales desde la perspectiva del gobierno, al margen de lo que uno piense de proyectos que buscan desregular el mercado laboral, pero para el gobierno ese proyecto era fundamental. Eso estaba en el decreto de necesidad y urgencia, pero también estaba la derogación de una ley de warrants de 1914. El decreto se llama por algo de necesidad y urgencia. Si la ley estaba vigente desde 1914, es claro que derogarla no era un asunto de necesidad y urgencia. Podía esperar. Pero básicamente Milei, presumo que como buen argentino, puso toda la carne en el asador. Quiso que le aprobaran la transformación total del Estado argentino y de su relación con la economía en 2 votaciones y perdió, ¿no? Creo que eso también refleja una aproximación demasiado ideologizada a la política pública. También ha habido decisiones que parecen sugerir raptos de pragmatismo a las que me referiré en otro momento, pero ahora quería referirme a lo que veo como decisiones que tienen un trasfondo ideológico más que consideraciones en torno a sus efectos sobre la economía al tomar decisiones de política pública. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.